Bueno, este es el curso de Psicología Política y vamos a responder la pregunta: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Somos las estudiantes Mónica Londoño, Alexandra Cortés, Yuri Andrea Cortés y Diana Carolina Betancourt del grupo 269. Para responder la pregunta, primero nos tenemos que poner un poquito en contexto de la situación y entender que las teorías del comportamiento político son las que explican cuáles son las influencias que definen la visión política, la ideología y la participación política de las personas. Buenas noches. Para esta problemática, la población de Colombia ha estado directamente vinculada, que ha estado vinculada con la guerra, ha estado en conversaciones con el gobierno para avanzar sobre los programas para poderle ponerle fin a conflicto armado. Bueno, asimismo, el comportamiento político lo podemos denominar como esa rama de la ciencia política que nos orienta a estudiar, a explicar, a analizar y medir las diferentes conductas que se relacionan con los individuos y con la política en sus diferentes manifestaciones. Es allí donde entra la parte principal del conflicto interno armado en Colombia, que ha permeado la configuración y los diferentes comportamientos de los colombianos. Es por eso que dichas conductas abarcan todo aquello relacionado con la política y el poder, como el interés por la política. La manifestación más clara de esto es los diferentes comportamientos que abordaremos a continuación. Contextualización. La historia de Colombia dice que ha desarrollado una tensión permanente donde en medio de todo sufrimos una tensión, ya que siempre estamos buscando una paz, estamos buscando una paz donde siempre hay una guerra y siempre ha habido una guerra. Como tal, el conflicto armado siempre ha sido uno de los más largos, donde muchas víctimas han quedado a su paso, donde muchas personas se han visto afectadas a través del tiempo. Bueno, para entender el comportamiento sociopolítico, vemos tanto a las víctimas como a los excombatientes. Ellos aportan una visión diferente a la participación política electoral en el país. Estas personas se han ido desvinculando del conflicto armado y han empezado a recobrar sus derechos de ciudadanía. Entonces esto ha hecho que empiecen a manifestar su comportamiento sociopolítico, el cual obviamente ha sido influido por la experiencia que tuvieron dentro del conflicto armado. Las víctimas manifiestan un mayor interés por la política porque siempre tienen la necesidad y buscan cambiar su condición de víctimas y de desplazados para poder estar incluidos dentro de la sociedad y las estructuras del Estado. Las víctimas, en una investigación que se hizo, se encontró que las víctimas tienen menos recursos que los excombatientes, pero tienden a tener mayor participación electoral. No tienen muchos recursos individuales, pero a pesar de eso y a pesar de tener menores niveles de estudio, menores ingresos y menores, digamos, menor vinculación con el sistema laboral, tienen un índice de participación más alto en la política, porque las víctimas están esperando que los gobernantes les den beneficios para satisfacer sus necesidades y así poderse incluir de una mejor manera en la sociedad. Los excombatientes presentan una actitud positiva frente a la democracia y tienen esto lo podemos ver y se manifiesta con su actitud respecto al voto. Lo que se encontraba en las investigaciones es que los excombatientes no tienden a asistir a las urnas, no tienden a votar, pero ellos manifiestan y sienten y reconocen que el voto es un deber ciudadano, pero digamos que no reconocen la manera en la que viene funcionando como la democracia y el gobierno en el país. Entonces, ese comportamiento sociopolítico demuestra que más allá que estas personas, tanto las víctimas como los excombatientes del conflicto armado, no están satisfechos con la democracia y con las instituciones del gobierno como tal, pero igual apoyan que haya una democracia y apoyan el derecho al voto, y esto pues se ve reflejado
en la manera en que se comportan en la sociedad y en la manera en que quieren ser incluidos también en la sociedad nuevamente después de dejar como su vida anterior. Perdón, el gobierno como tal nos muestra a nosotros una garantía en cuanto a la seguridad. Entonces nos ofrece a nosotros una garantía de seguridad, de menos guerra, acuerdos de paz, una confianza eh, hacia todo el sector, hacia todos los sectores, sector agrario, sector salud, hacia todo nos ofrece una garantía eh, de acuerdo a las necesidades que nosotros mantenemos. Sin embargo, como tal, nosotros manejamos, estamos dentro del conflicto armado eh, y a pesar de que nos ofrecen siempre esa seguridad y nos ofrecen siempre la misma seguridad que nos han venido prometiendo, llegamos a un punto en el que le tenemos desconfianza al Estado porque no se ve la seguridad. Entonces, el pueblo o nosotros mismos tendemos a rechazar al Estado, a rechazar a las instituciones que nos defienden por lo mismo que no vemos los cambios que nos ofrecen en el momento de sus campañas políticas. Nos ofrecen seguridad, nos ofrecen mejoras, arreglos, pero en sí nos seguimos viendo afectados, entonces llegamos a un punto en el que los rechazamos y no confiamos en ellos. Bueno, en Colombia se establecieron 6 aspectos en común, los cuales todos los actores en este punto coinciden y reconocen que luego de los diálogos que hubieron en La Habana, y estos quedaron plasmados en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz. La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto. El respeto por los derechos humanos es el fin del Estado que debe promoverse. También quedó plasmado que el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso. Todos estos puntos es para tenerlos en cuenta sobre el posconflicto en Colombia. O sea, también hablaron sobre el desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, pues las grandes empresas y todos los actores que se han involucrado durante el proceso. En Colombia, una Colombia en paz desempeña un papel activo y soberano a nivel general de desarrollo regional y mundial. Es importante ampliar que la democracia como condición es una condición para lograr las bases sólidas de la paz. Este escenario de transformación sobre el conflicto en Colombia implica que después de haber firmado el acuerdo de paz, se debe trabajar primero en un triángulo de conflictos que logre la superación de la violencia directa con las personas que estuvieron involucradas directamente sobre esta guerra, de manera estructural y cultural en Colombia para que puedan realmente ser actores pues, positivos dentro de la misma sociedad. Bueno, de cualquier forma, y lo que ya ha expuesto la mayoría de mis compañeras, la participación política, los comportamientos políticos nos entornan a hacer una reflexión en cuanto a unas preguntas que debemos analizar para entender el comportamiento político. Y es por esto que debemos analizar unas preguntas como de qué forma y con qué frecuencia participan los ciudadanos, qué consecuencias tiene la participación de estas personas, quién participa y qué factores explican la participación. Los principales comportamientos sociopolíticos han sido básicamente muy influenciados desde diferentes ámbitos, los cuales nos conllevan a entender el comportamiento y las diferentes conductas que presenta la sociedad. Cabe resaltar que todo ciudadano participante o no participante de la política tiene unos factores principales, ya sea pues la edad, la ocupación, la ideología, los ingresos, las expectativas, los beneficios, las redes sociales, los contactos personales, grupos, movimientos, organizaciones. Estos son factores
principales de la participación política, que analizando todos estos factores podemos entender el comportamiento sociopolítico. De esta manera, la población más afectada que hemos visto por el tema del conflicto armado se tiene en cuenta los diferentes intereses y necesidades, asimismo el criterio para tomar diferentes tomas de decisiones, teniendo en cuenta los diferentes temas de valores y costumbres que tienen estas personas. La violencia como parte de la acción política sería asociada a la convicción de que el conflicto entre actores sociales y políticos, y principalmente pues mencionar que el daño político que se ha evidenciado en la persecución que ha padecido las organizaciones cívicas y políticas y las experiencias de las víctimas del conflicto armado han planteado principalmente una ausencia de instituciones de atención idóneas y la falta de la credibilidad en las entidades del Estado. Por ello, pues, quiero mencionar que es importante la participación ciudadana, poder entender el comportamiento tanto sociopolítico, el comportamiento electoral, que también es una orientación principal para obtener información, y más, vuelvo y lo resalto, y como lo he mencionado en los demás ejercicios, todo el tema de los candidatos y los partidos que de alguna otra manera podemos ver los rasgos del comportamiento político y sus características. Por lo tanto, como conclusiones identificamos con todo el trabajo de mis compañeras, identificamos cuáles son durante esta actividad los fenómenos sociopolíticos que se encuentran presentes en el conflicto armado, basándonos en los diferentes modelos y metodologías de la psicología política. Segundo, analizamos principalmente los fenómenos sociopolíticos para la comprensión con los procesos de socialización política y la construcción de subjetividades. Y por último, y principal reflexión para todas, es que la psicología política nos aporta a un desarrollo del país, teniendo en cuenta las condiciones de la transformación del conflicto, brindando un conjunto de conocimientos por parte de nosotros en formación como psicólogos, asimismo como los psicólogos políticos reconocidos con el fin de explicar el comportamiento político humano. Muchas gracias.